Hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Sandra Gómez y voy a estar compartiendo una enseñanza muy útil que lleva por nombre revelación y manifestación. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y queremos pedirte de una manera muy especial, Señor, que nos enseñes a través de ella a fin de tener las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar leyendo en Segunda de Corintios, capítulo 5, desde el verso 1. Dice así. Vamos a leer hasta el verso 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, porque lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Entonces miremos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este capítulo 5 y que lo vamos a estar utilizando varias veces a través de la enseñanza, que nosotros, este templo, este cuerpo que tenemos, se va a deshacer, o si se deshiciere, como acabamos de leer, nosotros tenemos una morada en donde vamos a habitar y que está preparada en el reino de los cielos. Y como leemos aquí en el verso 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. O sea, Dios a nosotros nos ha dado, Dios el Padre, Señor Jesucristo, nos ha dado la vida, nos ha dado todo lo que nosotros tenemos, la palabra, la sangre de Cristo, el perdón de pecados, las habilidades, todo lo que existe. Y todo lo que ha hecho ha sido precisamente para que nosotros podamos heredar un nuevo cuerpo espiritual en el reino de los cielos. Eso es lo que estamos leyendo. Y por eso él está diciendo, si este cuerpo se deshace, tenemos otro, no por mano de hombres, sino hecha por mano desde Dios, ¿cierto? Miremos lo que dice en Primera de Corintios 15. Ahí pues aquí en Primera de Corintios 15, miremos lo que dice. 15, 42 y 43. Dice aquí, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Porque eso es lo que el Señor ha organizado. Que nosotros sabemos que tenemos un alma que antes de que conociéramos del Señor Jesús, como todas las personas, un alma corrompida, un alma que tiene concupiscencias y que mediante el camino con el Señor Jesucristo y todo lo que nos ha ofrecido, su salvación, el sacrificio en la cruz, todo esto, lo que el propósito es precisamente eso, que el alma de nosotros abandone toda corrupción y que cuando sea el momento de salir de este vehículo, nosotros entremos a ese otro vehículo espiritual, pero porque el alma ha sido transformada. Ya se siembra en incorrupción, pero se siembra en corrupción, pero se ciega, pues se hace la ciega en incorrupción, como acabamos de leer, ¿cierto? Que lo que quiere decir, en otras palabras, que cuando salgamos de este cuerpo, nuestra alma no esté corrompida. Eso es lo que quiere decir, porque cuando nuestra alma sale de acá y no está corrompida, entonces encaja perfectamente en la morada que está diseñada para esta alma, porque es un alma que va a usar un cuerpo, que va a recibir un cuerpo que está acondicionado con todo lo que hay en el reino de los cielos. Un reino de justicia, un reino de perfección, un reino de belleza, un reino de amor. Entonces, mire hermanos, que la tarea que nosotros tenemos es una tarea bastante valiosa y es buscar que esta alma corrompida siga siendo incorruptible, como acabamos de leer, que el momento de estar
allí delante del Señor el alma ya no sea un alma corrompida. Amén. Miremos lo que dice en el libro de Marcos 12, 25. Marcos 12, 25 dice aquí: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Porque eso es lo que nos va a suceder. Cuando resucitemos de entre los muertos, nosotros vamos a ser como los ángeles. Y eso es lo que más nosotros anhelamos, hermano. Porque nuestra vida es muy corta acá en la tierra, realmente es muy corta. Porque ¿con qué vamos a comparar? Digamos un ejemplo, 100 años con toda una eternidad. Pero realmente no, es corta porque la eternidad no tiene fin. Entonces ahí nos están confirmando, ¿cierto? Que este cuerpo, esta alma se va a vestir de un cuerpo parecido al de los ángeles. Dice, serán como los ángeles. Miremos entonces, hermanos, lo que dice en el capítulo, en Apocalipsis 19. Miremos cómo dice Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, verso 7 dice, 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, nosotros, el alma de nosotros, que está dentro de este cuerpo, tiene que llevar unas vestiduras, y son las obras justas, la justicia de Dios. Es con lo que se viste el alma, que cuando sea el momento de salir de este cuerpo, está preparada para el cuerpo espiritual. Tenemos que tener vestiduras de justicia. Aquí él está diciendo, se visten con las obras justas de los santos. Que eso es lo que usted y yo tenemos que buscar, hermanos, y que para eso fue que nos dieron la vida, como leímos, que para todo lo que se ha hecho es básicamente para que usted y yo encajemos en la morada celestial. Así es. La Biblia pues nos lo está confirmando, ¿cierto? Miremos por favor como dice aquí en el libro de Gálatas 5:16, porque como hemos dicho, la enseñanza tiene por nombre revelación y manifestación. En el libro de Gálatas 5:18 pues dice, manifiestas son las obras de la carne. Pero vamos a leerlo. Porque el asunto de la manifestación son cosas que nosotros no vemos, sino que se manifiestan, se muestran debido a circunstancias. Y este es un ejemplo. Mire cómo dice acá. Gálatas 5:18 dice, pero Gálatas, vamos a leer desde el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, que como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el asunto de lo que es la manifestación es que voy a leerles lo que significa la palabra manifestación. Dice, manifestación es mostrar o dejar ver una cosa, especialmente inmaterial. Descubrir o poner en vista algo para que se haga visible. O sea que lo que es la manifestación no es algo que nosotros siempre vemos, igual las obras de la carne. Dicen manifiestas, porque si nosotros, pongamos este ejemplo, estamos en un salón con unas personas en silencio sentados, realmente nadie sabe quién de ahí es avaro o quién de ahí es mentiroso. No se sabe porque se le manifiesta la obra de la carne de acuerdo a la tentación, que eso lo leemos en el libro de Santiago y lo vamos a leer. En el Santiago capítulo 1, verso 13, él nos avisa que realmente pues nadie es tentado, o sea, las pruebas o las tentaciones vienen es de nuestro corazón, no vienen ni de Dios, ni de la gente, ni del diablo, porque acá miren cómo dice,
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Porque si una persona tiene esa obra, porque habíamos leído que manifiestas son las obras de la carne, que solamente se muestran en diferentes circunstancias, porque no toda la gente está odiando todo el tiempo y se le ve, uy, como odia. No, se manifiesta por medio de la oportunidad. Y por eso nosotros no podemos decir que es el diablo. Y tampoco podemos decir, como acabamos de leer, Dios o es la gente. Es la concupiscencia de mi corazón. Yo soy tentada, como acabo de leer, por la maldad que yo tengo. Si yo tengo en mi corazón la maldad del robo, cuando se me dé la oportunidad, se va a manifestar ese robo y voy a coger lo ajeno. Pero si ya el Señor se ha enseñoreado de esa área mía, me ha limpiado, me ha convencido de lo terrible que es el robo, ya pueden dejar ahí piedras preciosas, oro, dinero, y yo no voy a coger, a pesar de que ahí está la tentación. Pero mi corazón, como que ya ha sido limpiado, ya esa obra no se va a manifestar porque ya no está. Y que eso es lo que Dios busca en nosotros, que ya no estén las obras de la carne, porque Él dice que el que tenga esas obras no puede entrar al cielo, porque una obra como esas en nuestra alma no encaja en ese cuerpo espiritual. Y que asimismo como las obras se manifiestan en circunstancias, las obras de la carne, también, hermanos, la manifestación del poder de Dios o la revelación de Dios también se da en diferentes circunstancias, hermanos. Porque miremos acá en la escritura cómo es de necesario en nuestra vida que se manifieste el poder de Dios y que es algo que le debemos agregar a la oración. Porque a través de los devocionales y las enseñanzas, nosotros nos damos cuenta que Dios nos viene enseñando a fin de que pidamos, ¿cierto? Porque el humano siempre, siempre va a tener que pedir. Porque el hombre, como hemos visto, el humano es hecho y siempre tiene necesidades. Y el que suple todo es Dios. Amén. El Señor suple todo, todo en lo que es espiritual, material, físico. Pero nosotros sabemos que todavía, como dice la escritura, hay unas ovejas que no han llegado al redil y que Él dice que va a ir por ellas, ¿cierto? No todos en este momento tienen el conocimiento de la sangre de Cristo, que limpia las conciencias, que limpia el pecado. No todos tienen ese conocimiento, pero nosotros sí. Y nosotros nos vamos dando cuenta cómo el Señor nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a mirar, hermanos, en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 12. Gálatas 1, verso 12. Gálatas 1, 12 dice así: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Voy a leer desde el 11, está hablando el apóstol Pablo está hablando acá. Dice, perdón, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo recibió revelaciones especiales, hermano, que le dieron el poder y la fuerza y la valentía y el amor para que él hiciera lo que él hizo. Y que así nos toca a nosotros, hermano. Nosotros necesitamos que se manifieste y que sean reveladas los misterios y lo que el Señor nos ha prometido, porque Él nos ha dado grandísimas promesas, como dice la palabra, y en ellas todas son sí y amén, pero usted y yo llevamos mucho tiempo pidiendo las cosas y todavía no llegan, porque dentro de la Biblia el Señor lo dice, Él encubre cosas, pero si Él quiere, porque todo es si Dios quiere, no las deja ver para dárnoslas. Y es así, hermanos. Vamos a mirar, como dice en el libro de Mateo 11, Mateo 11, 27. Miremos como dice acá, Mateo 11. Mateo 11, verso 27. Dice,
Todas las cosas me fueron entregadas está hablando el Señor Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien aquel Él lo quiera revelar. O sea, si el Señor Jesús quiere, nos revela del Padre, no a todos, que esa es la situación, hermanos. Pero si todos necesitamos esa revelación, Él dice, al quien Él quiere, le da revelación. Al quien Él quiere, le permite una manifestación. Porque los hombres en la antigüedad, mis hermanos, ellos tuvieron manifestación de Dios. Ellos vieron el poder de Dios manifestado y nosotros lo necesitamos, hermanos. Y que lo podemos tener porque Él está diciendo que al quien Él quiere. Y mire, hermanos, nosotros en la Biblia encontramos que Dios ha operado en 3 maneras. Puede que haya muchas, pero que nosotros entendamos o tengamos presentes, Él obra mediante aquellos que tienen conocimiento del poder de Dios y que por eso tienen fe. Y un ejemplo de esos es Josué, porque Josué conocía el poder de Dios y él tenía autoridad. Ese conocimiento de Dios y del poder de Dios le dio a Josué autoridad para decir que el sol se quedara parado igual la luna. Esa es la primera manera en que Dios opera. Cuando usted y yo tenemos conocimiento del poder de Dios y que conocemos del Señor, Él a uno le da autoridad por el conocimiento. También vemos que hay un conocimiento, que hay una respuesta por parte de Dios cuando hay humillación, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado, y un ejemplo de esta humillación fue Ezequías. Recordemos que Ezequías fue amenazado por Senaquerín, y lo que hace él es humillarse. Cuando él recibe esa información, lo que hace es, se viste de cilicio y entra a la casa de Dios, busca ayuda en el Señor humillándose, con llanto, ¿cierto? Pero también vemos que él se humilla cuando Isaías le dice que se va a morir. Y ahí nosotros, si queremos, podemos leer el capítulo 38 de Isaías, donde muestran lo que Ezequías dice a Dios. Y realmente es una humillación, él se humilla y él llora amargamente, le dice al Señor que cómo va a ser el cortado, que él ama al Señor y el Señor por la humillación, por el gran llanto que tuvo Ezequías, y eso es por la fe, porque él también tenía fe que la vida venía del Señor y que Dios también se la podía dar. Entonces, mira, hermanos, que por esa manera también el Señor a nosotros nos puede responder en la humillación. Y también otra manera, porque nosotros tenemos, hermanos, que buscar la manera que Él se manifieste a nosotros porque lo necesitamos. La última manera, pues, que se puede decir en esta enseñanza es la insistencia, como lo muestran las parábolas. Está la parábola del amigo que va y le pide los panes y que él se los da, no es tanto porque se merezca los panes, que le dice, dame unos panes que tengo unos amigos en la casa, no tengo que darles, y él viene y le toca y le insiste, por la insistencia es que le da los panes, ¿cierto? Pero también vemos la viuda que le pide al juez injusto que le haga injusticia y que el Señor ahí mismo, que esa es una parábola que cuenta el Señor Jesús, y que Él está diciendo que hay la necesidad de orar de día y de noche, o sea, la insistencia. Entonces, estos 3 poderes que ya los conocemos, que los hemos experimentado, que los hemos vivido y los hemos hecho, los tenemos que unir, hermanitos, para que sea revelada los asuntos que están en el Espíritu. Porque mire lo que dice aquí en 1 Corintios. Porque, hermanos, nosotros ya hemos escuchado mucha palabra, mucha prédica, hemos leído la Biblia, hemos hecho la oración, pero nosotros necesitamos que el poder de Dios se manifieste, porque entonces nosotros vamos a quedar esperanzados solamente. Miremos como dice acá, en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Pero hermano, mire, todo eso está revelado, pero en el Espíritu. Nosotros necesitamos que se nos manifieste estas revelaciones que nos van a hacer cambiar, porque mire, hermanos, es una realidad
que uno se agota, que uno se desanima, que uno se pone triste, que uno se pone ansioso, que uno tiene que trabajar, que uno tiene que hacer oficio, que tiene que atender la familia, que aparte todo el contexto social, político, o sea, un montón de cosas, y que a eso hay que sumarle que tenemos que ser esforzados y que tenemos que sacrificarnos, pero que los hombres en la antigüedad lo lograron porque tenían la manifestación del Espíritu. Y que eso hay que pedirlo, hermanos, porque él aquí está diciendo, haga de cuenta que nos están diciendo, usted tiene unos regalos maravillosos, pero los tiene en Nueva Zelanda. Y usted vive aquí, usted y yo vivimos acá en Colombia, Medellín. Entonces, qué bueno, tenemos regalos, qué alegría, pero necesitamos que se nos manifiesten acá. No los necesitamos en Nueva Zelanda, los necesitamos aquí, ahora. Y así es, se nos han dado unas revelaciones. Mire, hermanos, la palabra de Dios dice que nos ha sido dado el espíritu de poder, amor, dominio propio, pero que se manifieste, porque todavía nos falta ese poder, hermanos, para hacer las cosas. Nos falta ese poder para tener autoridad. Nos falta también ese espíritu. Imagínese usted y yo con un espíritu de amor, ¿cómo seríamos de útiles? ¿Cómo seríamos de serviciales? Porque el amor a uno lo impulsa a hacer el bien todo el tiempo. Nosotros necesitamos eso. También nosotros necesitamos el dominio propio para no caer en las tentaciones. Porque Él está diciendo que usted y yo caemos en las tentaciones porque en el corazón hay concupiscencia. Si tuviéramos ese poder del espíritu de dominio propio, hermanos, no, Señor, sería otra cosa. Y también Él nos habla del espíritu de fe. Él habla del espíritu de verdad, el espíritu de oración, espíritu de revelación. ¿Para cuándo va a ser eso, hermanos? Si la misma escritura está diciendo que en Corintios 1:12 que se nos ha dado manifestación del Espíritu Santo por medio de los dones, pero ¿cuáles o quién los tiene? Si esos dones son para que la iglesia sea edificada. ¿Cuánto nos hace nos hace de falta, hermanos, esos dones? Pero necesitamos que se manifiesten. Reconocemos, Señor, que existen. Sabemos que son tuyos. Creemos que nos los has dado, pero necesitamos que se manifiesten. Y hay que pedirlo. Y que nos toca aplicar esos poderes tan divinos que son la humillación, el conocimiento y la máxima intensidad en pedir, en insistir, que se nos manifieste el Señor, hermanos, porque mire cómo acá, y el asunto es que nos van a tomar a cuentas. Esa es la situación, hermanos, que es como a veces nosotros nos parecemos como a esos niños que le piden a la mamá la comida y la mamá ya se la sirvió, ya la preparó, ya la sirvió, y el niño se lamenta porque tiene hambre. Y muchas veces así de pronto nosotros vamos al Señor, le presentamos la promesa, oramos de pronto por la situación, lloramos, pero hermanos, Él acá habla de que debe haber una manifestación. Y que aunque conocemos las promesas y creemos en ellas, pero si ellas no se manifiestan, hermano, eso solo va a quedar ahí escrito. Porque mire, en segunda de Pedro, miremos lo que dice acá en segunda de Pedro 1:3. Entonces, hermanos, la invitación es que le agreguemos a la oración que el Señor se manifieste. Mire cómo dice. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero entonces si ya se nos dieron todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Están en el Espíritu? Para estar aquí en la vida uno necesita paz, uno necesita el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Uno necesita el conocimiento del Señor, uno necesita el gozo de la salvación y todo eso, hermanos, está en el Espíritu. Todo lo que tiene que estar relacionado, todo lo que se relaciona con el Espíritu, todo lo que tiene que ver relacionado con la revelación o la manifestación es el Espíritu, es espiritual. No es que ojalá se nos manifiesten unos panes. Cuando nosotros decimos manifestaciones, que se muestre. Todo lo material ya está mostrado, nosotros ya lo conocemos, nosotros necesitamos que se muestre la justicia del Señor en nosotros, porque mire, hermanos, si nosotros creemos que nosotros todos los días pecamos,
Entonces nosotros todos los días estamos pisoteando la sangre de Cristo y todos los días estamos cometiendo injusticia y todos los días estamos siendo impíos, porque en las cartas de Juan dice que el pecado es toda injusticia y eso no debe ser así, hermanos. Nosotros no podemos estar pensando de una manera que la Biblia no lo dice. Y entonces ahí es donde nosotros necesitamos que el Señor sea revelando, porque mire como dice en Isaías 61, verso 10. Entonces, mire, hermanos, que nosotros tenemos una cantidad de cosas que hacer y que solo esas se pueden hacer invirtiendo tiempo en la oración y en la lectura de la palabra. Entonces uno se da cuenta de si uno sí tiene tiempo para estar pensando en lo que no tiene. Si tenemos una cantidad de cosas que hacer, como decía yo ahorita, el mundo y nuestra vida y todo tiene mucho agobio. Y es la verdad, uno a veces se angustia mucho y se preocupa y el Señor está con nosotros y nos bendice. Pero hermano, ¿usted se imagina una manifestación del Señor Jesús en nuestra vida? ¿Cuánta fuerza le daría a nuestro ser interior? ¿Cuánta libertad le daría a nuestra mente, hermanos? ¿Cuánto vigor le daría a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo mismo, hermanos? Porque así es como se logran las cosas en el espíritu. Porque como decíamos ahorita, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha creado, es a fin de que usted y yo ocupemos ese cuerpo celestial con un alma incorruptible. Que si hay una manifestación en nosotros, nos vamos a santificar más, nos vamos a perfeccionar más. Necesitamos la ayuda espiritual, hermano. Necesitamos ser conscientes y entender que Dios es espíritu, que su reino es espíritu y que todo lo que más nosotros necesitamos es las bendiciones espirituales. Miremos como dice acá en Isaías 61:10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Mira, hermano, si entonces está escrito que Él me vistió con vestiduras de salvación, que se manifiesten, hermanos. Porque si Él me ha vestido a mí con vestiduras de justicia y de salvación, yo no tengo por qué pensar que yo todos los días peco, hermanos, porque eso no debe ser así. No debe ser así. Necesitamos que la justicia del Señor se manifieste en nosotros. Necesitamos que la justicia del Señor se manifieste y sabemos que todo el que pide recibe y que entre esas peticiones necesitamos la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas y la manifestación de Dios, porque démonos cuenta quién fue el apóstol Pablo. Y él lo dice, es que yo logro lo que logro fue porque se me dio revelación. Y los hombres de la antigüedad, es que todos, si nosotros hacemos memoria, todos tuvieron una revelación divina y que a nosotros nos están diciendo que también la podemos tener, porque si el Señor Jesucristo está diciendo que Él al quien quiere, ahí Él deja la puerta abierta, hermanos, para que nosotros vayamos y le pidamos que se manifieste lo que ha sido revelado en el Espíritu, que se manifieste todo lo que pertenece a la vida y en la piedad, porque nosotros tenemos, hermanos, que estar en esta vida como Dios manda, para que nosotros hagamos discípulos, para que nosotros hagamos discípulos y cumplamos la obra que el Señor nos está diciendo. Miremos, hermanos, como dice aquí en 2 Corintios, que volvemos otra vez a la escritura inicial, lo importante que nos está diciendo la escritura, hermanos. 2 Corintios 5, en el verso 10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Y mire, hermanos, que muchas veces de pronto uno escucha y hasta piensa, pues lo mejor fuera que yo me muriera ante tanto problema y tanto dolor y tanta cosa. Pero hermano, uno decir eso, tiene que saber que tiene que dar cuentas de lo que hizo o no. Y que precisamente la vida es lo mejor que usted tiene para que limpie el alma de toda corrupción. Porque si el Señor nos llega a decir, bueno, está bien, vámonos los que se quieran morir, si tendremos esa alma ya lista para vestirnos con ese vestido que está allá arriba esperándonos. Pues cierto, porque la Biblia dice que el Señor Jesús ascendió al cielo y que así va a ser con nosotros, vamos a ascender. Entonces imagínense, si ese vestido nos está esperando, esa nueva morada tiene que tener las medidas de un alma incorruptible y que la vida no la dieron fue para limpiar el corazón, no para llenarnos de cosas
ni conocimientos propias de esta vida, hermanos. Entonces ahí es donde usted y yo consideramos si estamos sufriendo por lo que principalmente es qué dolor y qué angustia, hermanos, que llegara el momento y uno no encaje en ese atuendo, porque no invirtió tiempo, porque le pareció más prudente o más pertinente servirle al hombre, sabiendo que cualquiera al que usted le esté sirviendo o por quien usted esté esperando, a ver si de pronto le ayuda y le da, tendrá que hacer la misma actividad que usted y yo, como dice él acá. Y mire, sigamos leyendo. Conociendo pues, en el verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto quiénes somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Por qué él dice estas palabras tan tremendas, hermano? Porque él está diciendo como que atento, porque usted está de pronto tratando de convencer al otro, pero vaya, mire pues cómo tiene usted su corazón y su conciencia. Porque él está diciendo, porque es que, mire como dice acá, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Mas el que nos hizo, bueno, dejémoslo ahí. Mire lo que él está diciendo. Aquí prácticamente lo que el Señor a nosotros nos está advirtiendo es que mejor dicho, que nos pongamos diligentes a limpiar esa alma para que se encaje en ese vestido que está allá arriba. Y que Él nos está ofreciendo la posibilidad de que se manifieste a nosotros para que sean reveladas todas estas bendiciones que solo se revelan en el Espíritu y que solo se revelan a los que insisten, se humillan y conocen. Nosotros se nos han hablado mucho del conocimiento del Señor. Entonces, mire, hermanos, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Cambiar nuestra manera de pensar, porque la Escritura lo dice, y empezar a encajarnos en lo que dice la palabra, ocupándonos, hermanos, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, ocupados pues con temor y temblor por la salvación de nuestra alma, porque él está aquí diciendo, porque es que todos van a comparecer. Y de ahí sale, dice él, o sale hacia esa nueva morada, porque el alma le encaja a ese nuevo vestido, o si se aparta para siempre del Señor. Y ese consejo tan tremendo, a mí me parece que esto es muy tremendo, me parece que esto es una llamada muy importante a nosotros. Nos está diciendo, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Porque, y antes dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero, ese pero quiere decir que también es importante lo que se hace, pero después del pero viene algo más importante. Pero a Dios les manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, mire, hermanos, que como el quien dice, nos tenemos que concentrar en que sea manifiesto las cosas espirituales a nosotros y ocuparnos de nuestra alma. Porque hay una palabra muy, muy tremenda, hermanos, y es: juicio sin misericordia se hará del que no usó misericordia. Y mire, usted y yo, cuánto tiempo necesitamos para entender las cosas y para asimismo entender y saber que tenemos que interceder por el otro, porque esa es la misericordia, hermanos. El que cumple los mandamientos del Señor, por lo menos el que se humilla, el que conoce al Señor y el que le insiste para que uno sea obediente, para que la sangre de Cristo le limpie la conciencia, para que uno entienda que Satanás no tiene nada que ver en mi vida, porque el diablo no me puede tentar a mí de lo que yo no tengo malo, él a mí no me puede tentar de nada de lo que no hay acá. Si aquí en este corazón la obra ha ido ampliamente manifestada por parte del Señor, el diablo no tiene nada en nosotros. El diablo viene a nosotros porque tenemos maldad. Y porque Dios se lo permite, porque el libro de Job lo muestra. Y así es en la realidad. Y que tampoco yo puedo pensar que nosotros estamos pecando todo el tiempo. Porque entonces, ¿dónde queda la obra del Señor? ¿Dónde queda el poder del Espíritu? ¿Dónde queda el arrepentimiento de corazón sincero que nosotros hemos hecho? Nos tenemos que ocupar profundamente en que esta alma no tenga nada corrompido
y que esa tiene que ser la meta, que la manifestación espiritual es vital, porque nosotros estamos tratando con un Dios espiritual. Él dijo en primera de Efesios 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha colmado con, mire lo que dice, colmado, o sea, hasta acá, colmado, con todas las bendiciones espirituales en los reinos de los cielos. Eso es algo espiritual, hermano, esas colmada, esas bendiciones que nos ha colmado, ¿a dónde están? Se tienen que manifestar. Y eso es algo que tenemos que pedir, que se manifiesten esas bendiciones espirituales. Usted y yo sabemos que las bendiciones espirituales, hermano, no es ni casa ni carro. Es un corazón limpio. Es la paciencia y el amor al otro. Es la disciplina, la justicia, es la alegría y el gozo y la paz. Que eso es lo que hace la diferencia del pueblo de Dios, hermanos. Entonces, mis hermanitos, realmente en este asunto estamos todos por igual. Porque nosotros sabemos que cuando un hermano enseña una palabra, no es porque ese hermano sea mejor, es por la misericordia del Señor que enseña porque nos ama a todos y porque todos estamos muy necesitados, como dice el Salmo 86, y porque nos va a bendecir. Eso es lo que usted tiene que creer, hermanos. Mientras que el Señor Dios Todopoderoso nos enseñe lo que tenemos que hacer y lo pongamos por obra, usted y yo vamos de victoria en victoria, mi hermana y mi hermano. Porque esa es la misericordia del Señor, que nos enseñe, que nos diga lo que es y cómo hacerlo, es porque Él nos va a dar la victoria, hermanitos. Animados, contentos, agradecidos. Vamos a ser esa novia bien vestida, con esa alma incorruptible, porque el Señor quiere que así sea. Esa morada que nos está esperando, ese nuevo cuerpo que está allá en las alturas, anhelando ser lleno por un alma limpia, piadosa y bondadosa, así será, hermanos, porque el Maestro nos está enseñando, porque el Dios Todopoderoso nos está guiando, porque Él está abriendo la escritura, nos está dando entendimiento, nos está dando sabiduría, nos está dando revelación, porque Él nos quiere bendecir, porque Él quiere bendecir su pueblo, hermanitos, porque su venida se acerca. Amén, así es. Aquí no hay nada más que decir, Dios es bueno, nos está ayudando y nosotros vamos a ser obedientes. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos siga ayudando, porque Él nos ayuda, hermanos. Necesitamos que se revele todo lo que Él nos ha ofrecido, todo lo que Él nos ha prometido, hermanos. Realmente todo eso está en el Espíritu. Y dentro del conocimiento decir, Señor, yo necesito que eso se manifieste. Y así va a ser. Bueno, demos gracias. Señor, te damos gracias por amarnos. Te damos gracias por tenernos dignos de recibir tu palabra, porque todo lo sacamos de lo que tú dejaste escrito y realmente, Señor, necesitamos, Padre, urgentemente que te manifiestes a nosotros. Abiertamente has dicho que al quien tú quieras puedes darnos revelación de Dios, el Creador, el Padre nuestro, y queremos que se nos manifieste. Que se manifieste todo lo que está, esas bendiciones que abundan, esas promesas divinas, Señor. Tenemos hambre, Señor. Estamos desamparados en esa área. Estamos desnudos, Señor. Queremos ser vestidos de esa justicia, Señor. Queremos ser colmados de ese gozo de la salvación. Queremos, Señor, esa danza en el Espíritu. Queremos esa alabanza continua, Señor. Apiádate de nosotros, Señor, por todo lo que tenemos que vivir, por lo que tenemos que ver, por lo que tenemos que oír y hacer para estar en este mundo, Señor. Por favor, Padre, en la multitud de tus misericordias, compadécete de nosotros y manifiéstate a nuestras vidas. Que sean manifestados los dones de tu Espíritu, que sea manifestado todo lo que tú nos has ofrecido, que lo hemos leído y no lo queremos tener solo escrito, sino que se manifieste a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado creyendo. A ti sea la gloria. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios nos bendiga.